Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Gastroperlas AMG. Buen día a todos, bienvenidos a su podcast Gastroperlas de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los laboratorios involucrados en la educación médica continua. En esta ocasión hablaremos de hepatitis autoinmune, diagnóstico y manejo. La hepatitis autoinmune es una enfermedad hepática crónica inmunoinflamatoria de baja frecuencia que se caracteriza por la elevación de transaminasas, inmunoglobulina G, presencia de anticuerpos específicos e infiltrado linfoplasmocitario con hepatitis de interfase en la biopsia hepática. Debido a su presentación clínica dinámica y heterogénea, representa un desafío diagnóstico y terapéutico en la consulta de gastroenterología y hepatología. Para hablar de este tema, nos acompañan dos hepatólogas expertas. La doctora Nayeli Cointa Flores García, especialista en medicina interna y gastroenterología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, hepatología, trasplante hepático y maestría en investigación clínica de enfermedades hepáticas por la Universidad de Barcelona y Hospital Clínic. Actualmente adscrita al Departamento de Gastroenterología y miembro de la Clínica de Hígado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenida, doctora. Y la doctora Juanita del Socorro Pérez Escobar, especialista en medicina interna por el Hospital Militar Escuela de Managua, Nicaragua, gastroenterología, hepatología clínica y trasplante hepático por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y actualmente es secretaria general de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado ALE, adscrita al Departamento de Gastroenterología del Hospital Juárez de México. Muchas gracias a ambas por estar con nosotras este día. Sabemos que la hepatitis autoinmune es una entidad rara con baja frecuencia. Sin embargo, ¿cuál es la prevalencia de hepatitis autoinmune en nuestro país, doctora Nayeli? Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Es un placer estar con todos ustedes, con toda nuestra audiencia el día de hoy. Y como bien lo comenta doctora Ana, no es una enfermedad tan frecuente, aunque en algunos centros tenemos una mayor concentración de estos pacientes. Respondiendo puntualmente, en México no contamos realmente con un dato epidemiológico específico de todo el país. Sin embargo, les puedo comentar que hay un estudio que se realizó en 2000, o se publicó en 2016, en el cual se realizó una revisión de biopsias hepáticas de 785 pacientes, una revisión de estas biopsias de 2008 a 2013, y bueno, pues ahí, de este total de 785 biopsias, se observó una prevalencia de enfermedades autoinmunes hepáticas, que esto conste que incluye colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, de 8.5%. Les puedo platicar que, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, la hepatitis autoinmune representa la sexta causa de cirrosis hepática. Y bueno, pues sabemos que en el país vecino del norte, en Estados Unidos, la prevalencia es de 3 casos por cada 100,000 personas. Eso en cuanto a prevalencia, y me parece muy importante comentarles algo muy breve. Es relevante que la mayoría de los casos, hasta 70-90%, afectan a mujeres y que tiene dos picos, uno de 10 a los 30 años y otro de 40 a 60 años, pero estos son datos epidemiológicos interesantes para conocer. Muchas gracias, doctora Nayeli. Si bien la hepatitis autoinmune tiene una presentación clínica heterogénea, doctora Juanita, ¿cuáles serían las características clínicas y bioquímicas que nos harían sospechar de una hepatitis autoinmune? Yo también quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación. Muchas gracias, doctora Ana, por la presentación y la oportunidad, y me da mucho gusto estar con ustedes, contigo, doctora Nayeli. Y bueno, ya lo comentaste, Ana, esta es una enfermedad que desde el punto de vista clínico puede ser muy heterogéneo, porque podemos tener hasta el 30% pacientes que son asintomáticos, y si bien es cierto, en estos pacientes podemos tener cambios histopatológicos muy similares a aquellos que tienen manifestaciones clínicas. Y la gran mayoría de pacientes van a tener síntomas de índole crónica,
caracterizados por ser fatiga, artralgia, mal estado general, y en el caso de las mujeres, que ya nos mencionó la doctora Nayeli, el predominio en este género, puede haber amenorrea. Y de esos síntomas, el predominante va a ser la fatiga hasta en un 85%. Pero también podemos tener ictericia, que sería el patrón clínico colestático en este tipo de enfermedad. Y desde el punto de vista del examen físico, puedo tener datos, es decir, un paciente que no tenga ninguna alteración importante, pero también puedo tener al paciente que ya tiene sigmas de enfermedad crónica o cirrosis. Esto sería el contexto todo crónico, pero también vamos a tener el escenario del agudo, que puede tener criterios para enfermedad, es decir, una hepatitis aguda grave, y aquellos que ya tienen criterios de falla hepática, que va a ser, por supuesto, bastante reto en su manejo. En la bioquímica, importante señalar que vamos a tener elevaciones de la alanina y aspartato aminotransferasas de forma predominante, pero también podemos tener elevación de la gamma-glutamiltransferasa en menos importancia, y también fosfatasa alcalina bien normal o ligeramente elevado. Pueden haber mucha fluctuación en esta bioquímica, y el hecho que vaya descendiendo en su evolución del paciente no nos debe desalentar a que sí lleguemos al diagnóstico. Algo también muy característico va a ser la presencia de autoanticuerpos, que más adelante vamos a hablarlo, y también la elevación de las globulinas, específicamente la inmunoglobulina G, en más del 85% de los casos. Muchas gracias. Bien, ya nos adelantabas algo de que la hepatitis autoinmune tiene diferentes marcadores inmunológicos y de acuerdo a esto la podemos clasificar. Doctora Nayeli, ¿cuáles son estos marcadores inmunológicos característicos de la hepatitis autoinmune? Pues es interesante porque son justo esos marcadores los que nos pueden llevar a hacer el diagnóstico. Y bueno, si vamos desde un punto de vista más inmunológico y más básico, es importante muy brevemente mencionar que los linfocitos T, CD4 y CD8 autorreactivos tienen un papel muy importante porque favorecen que se pierda esta tolerancia a los antígenos o hepáticos, y esto nos lleva a perder este control de la autorreactividad. Finalmente, por ejemplo, los linfocitos B empiezan a producir inmunoglobulinas. Este ambiente inflamatorio hace que se diferencie en inmunoglobulina G, y esto aterrizado a términos clínicos que podemos ver en los estudios de laboratorio básicos, nos dicen que en cuanto a términos de anticuerpos, tenemos un patrón básico que son los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos antimúsculo liso y los anticuerpos anti-LKM1, que en general constituyen este patrón serológico característico de la hepatitis autoinmune y que nos permite hacer el diagnóstico. Podemos encontrarlos en diferentes concentraciones, algunos pueden ser positivos, otros no. Los más frecuentes son los anticuerpos antinucleares. De hecho, existen otros un poco más raros de verse, que son los anticuerpos solubles de hígado, que están presentes entre el 7 a 20% más o menos de las personas con hepatitis autoinmune tipo 1, pero al final, entonces, el mensaje es anticuerpos antinucleares, anti-LKM1, antimúsculo liso y la elevación de inmunoglobulina G, como ya nos platicaba la doctora Juanita. Muchas gracias, doctora. Nos han comentado ambas ampliamente los criterios clínicos, bioquímicos e inmunológicos de la hepatitis autoinmune, pero doctora Juanita, ¿en qué momento se requiere una biopsia hepática? Muchas gracias, Ana. La verdad que esa es una excelente pregunta, porque en la práctica clínica a veces creo que se falla en este punto, y yo te diría que siempre se tiene que hacer la biopsia. Y esta es una de las indicaciones que hoy en día se mantienen para realizarla en el contexto de sospecha de hepatitis autoinmune, sobre todo cuando ya evaluamos lo que ya previamente comentamos. Y va a ser parte precisamente del diagnóstico definitivo. Y bueno, ¿qué esperar? Bueno, requerimos patólogos expertos, y un elemento distintivo en la histología va a ser la presencia de la hepatitis interfase, acompañado de la infiltración de células plasmáticas. Podemos tener hepatitis lobular, podemos tener también otras alteraciones como peripolesis, que prácticamente es la penetración de una célula en otra, manteniéndose la viabilidad de las dos células, y las rosetas. O sea,
un solo elemento histopatológico no nos va a hacer el diagnóstico en este punto, pero sí se consideran hallazgos típicos o característicos de la hepatitis autoinmune el tener la hepatitis de interfase, tener la entericolesis, la infiltración de las células linfoplasmocitarias y tener los hepatocitos sin roseta. Muchísimas gracias. Doctora Nayeli, ¿nos podría entonces puntualizar cuáles son los criterios diagnósticos de la hepatitis autoinmune? Claro, aquí es importante saber que a veces tenemos un diagnóstico probable o un diagnóstico posible, un diagnóstico definitivo. Sin duda, y comparto la opinión de la doctora Juanita, porque eso está ya establecido, es fundamental el diagnóstico histológico. De hecho, permítanme recordarles que pues, tenemos al Grupo Internacional de Hepatitis Autoinmune que crearon un sistema de puntuación diagnóstica. Esto se creó en 1993, después fue revisado en 1999 y tenemos una simplificación de esta puntuación que surgió en el año 2008, pero esencialmente entonces el diagnóstico definitivo de hepatitis autoinmune requiere que haya estas características histológicas que ya muy bien describió la doctora Juanita, con esta hepatitis de interfase donde hay un infiltrado esencialmente linfocítico, linfoplasmático, y elementos que van a soportar este diagnóstico es desde luego la elevación de las aminotransferasas, la presencia de niveles elevados de inmunoglobulina G, y algo que resulta fundamental y que también consideran desde luego en este puntaje es que se tienen que excluir otras etiologías. Acuérdense que a veces puede haber imbricadas más de una causa, pero se tiene que descartar que la causa sea, por ejemplo, algún problema viral, hereditario, metabólico, colestásico, y también algunas enfermedades que inducen la hepatotoxicidad, pero esencialmente es lo que requerimos para establecer el diagnóstico. Muchísimas gracias, doctora. Juanita, las características clínicas de la hepatitis autoinmune son heterogéneas y es por eso que tenemos que tener en cuenta diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los principales que debemos descartar? Muy bien. Como no hay un biomarcador específico, ya acaba de mencionar la doctora Nayeli cómo llegamos a este diagnóstico definitivo, vamos a tener otras patologías que pueden tener manifestaciones clínicas, bioquímicas, e incluso hasta histológicas parecidas. Entonces, ¿qué debemos de considerar según la edad, el género, el contexto, antecedentes? Todo cuenta, pero considerar, pues por supuesto, hepatitis viral, ¿verdad? De la hepatitis A a la E, incluso otros virus como Epstein-Barr, citomegalovirus, virus del herpes simple. Considerar también otras enfermedades autoinmunes, colangitis biliar primaria, esclerosante primaria, y recordar que vamos a tener pacientes que va a ser un reto porque pueden tener sobreposición con estas enfermedades. No menospreciar, y yo diría que esto es algo sumamente relevante, que ahora tenemos el hígado graso metabólico en muchos pacientes, incluso se está viendo la asociación con hepatitis autoinmune, e incluso cómo se elevan algunos autoanticuerpos en esta patología y no necesariamente de hepatitis autoinmune, y podemos tener enfermedad o la lesión hepática inducida por fármacos y ya otras causas más raras como enfermedad por depósito o por ejemplo el Wilson. De la lesión inducida por fármacos hay una variante que va a tener características muy parecidas a la hepatitis autoinmune. Sabemos que la hepatitis autoinmune tiene un contexto inmunológico importante, por lo cual muchas veces vamos a encontrar otras enfermedades sobrepuestas con esta entidad. ¿Cuáles son las más frecuentes que siempre debemos considerar y buscar? Esta es una pregunta muy buena porque acuérdense que también cuando estamos sospechando, vemos a un paciente que tiene alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático y decimos, bueno, mira, es una mujer y además tiene algún problema tiroideo, artritis reumatoide. Eso eleva nuestras posibilidades de sospechar hepatitis autoinmune. De hecho, tu comentario es muy pertinente, doctora Ana, porque las enfermedades autoinmunes fuera de la hepatitis de forma concurrente están presentes hasta en el 15, incluso hasta el 44%, esto es muy variable. ¿Cuál de ellas es la enfermedad más frecuente? Pues la enfermedad tiroidea autoinmune se presenta en un número importante de estas personas, hasta 18% de ellas pueden tenerla, pero también algunas otras enfermedades de forma un poquito más rara, como es la diabetes mellitus tipo 1, algunas enfermedades dermatológicas autoinmunes, como la presencia de vitiligo, de alopecia areata, de urticaria,
Y también es muy importante recordar que puede haber otras manifestaciones u otras enfermedades extrahepáticas, como la presencia de enfermedad celíaca o de artritis reumatoide. Frecuentemente son patologías que pueden asociarse y estar al mismo tiempo que la hepatitis autoinmune. Muchísimas gracias, doctora. Juanita, una vez que ya tenemos el diagnóstico de hepatitis autoinmune, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? ¿Cómo empezamos a tratar a nuestros pacientes? Bien, debido a la eficacia, los corticosteroides son uno del grupo de medicamentos considerados de primera línea. Y se ha visto que tanto solos o en combinación con azatioprina, que es un análogo de la purina, son eficaces. O sea, los ensayos clínicos esto ya lo demostraron. Y podemos tener diferentes esquemas o diferentes algoritmos, pero la mayoría ya de centros que se dedican al manejo de este tipo de patología recomiendan, incluso porque se ha visto menor incidencia de efectos adversos, el esquema donde se combinan los esteroides, de los cuales se tienen disponible en algunos países o centros la prednisolona, prednisona, y ahora hay cada vez más evidencia de la budesonida asociada a la azatioprina. Entonces, se plantea o se recomienda iniciar prednisona. Prednisolona se prefiere mucho más en Europa. Prednisona es la que tenemos disponible nosotros. Luego les hablaré de budesonida. Calculando una dosis de 0.5 miligramos por kilo día. Y algunos guías plantean 40, máximo 60 miligramos por día. Esto como parte de la inducción a la remisión, y luego esperar 2 semanas, que es el tiempo en el que podríamos evaluar el efecto de los esteroides en el paciente, puesto que si no hay una respuesta, desde aquí podríamos evaluar diagnósticos diferenciales. Y precisamente en este tiempo es que nos esperamos para iniciar la azatioprina calculada de 1 a 2 miligramos kilo día, y bueno, donde tenemos, donde se tiene disponible la medición de la actividad de la tiopurina metiltransferasa, puesto que esto nos va a dar un poco de seguridad en cuanto a prever, ¿no? Reacciones adversas desde el punto de vista hematológico en estos pacientes. Entonces, una vez que esperamos estas 2 semanas, iniciamos la azatioprina y progresivamente vamos a disminuir la dosis del esteroide hasta 20 miligramos, mencionan algunos, o la dosis en la que se mantenga la remisión bioquímica. Vamos a tener que hacer estudios de laboratorio cada 1 a 2 semanas. Y si hay una respuesta adecuada, se puede disminuir todavía más hasta incluso disminuciones graduales de 2.5 a 5 miligramos. Unos dicen 2 a 4 semanas, otros dicen un periodo mayor de tiempo, hasta llevar al paciente a una dosis mínima de 10 miligramos o de 5 a 10 miligramos, manteniendo la dosis adecuada de azatioprina. Incluso podemos quitar el esteroide, porque es la ventaja que nos da la azatioprina en el caso que el paciente lo tolere. ¿En qué caso vamos a considerar como monoterapia los esteroides? En pacientes que no toleren la azatioprina o tengan la deficiencia de esta enzima que les mencioné previamente, la tiopurina metiltransferasa, o en pacientes que tienen esta característica de lesión inducida por fármacos con características de hepatitis autoinmune. Realmente no lo son, o sea, no son hepatitis autoinmune como tal, y que esperamos que el tratamiento no va a ser mayor a 6 meses. Bueno, luego hablaremos del contexto de otros escenarios, pero esto, claro, sería en un paciente que no es cirrótico, o aquello, en el caso de los cirróticos, sí podríamos considerar también la monoterapia con ciertos tipos de esteroides como la prednisona. Y respecto a la budesonida, que es otro de los esteroides que también ya hay evidencia, porque hay ensayos clínicos donde se comparó el usar budesonida 9 miligramos con azatioprina versus la terapia con prednisona 40 miligramos asociada a azatioprina, se vio que en un periodo de 6 meses hubo una remisión clínica mayor en este grupo de pacientes, es decir, 60 versus o sea, 60% versus 30% de la probabilidad de alcanzar la remisión. Y lo más importante que se vio en este ensayo es la disminución de riesgos de efectos adversos. Es decir, con más del 50% de los pacientes
en el grupo con prednisona sí tuvo efectos y de los efectos de protección también se remarca pues la parte de de la, de la protección para la enfermedad ósea. De las desventajas de la budesonida es que no va a ser el esteroide de elección en pacientes con cirrosis y por supuesto no está disponible en todos los centros y los altos costos que representan para el paciente. Muchas gracias, doctora Juanita. Aunque la mayoría de los pacientes responde bien a este tratamiento de primera línea que bien nos explicó, hay un grupo de pacientes que no logran una remisión completa o no toleran el tratamiento debido a los efectos adversos. Doctora Nayeli, ¿cuáles son nuestras opciones de tratamiento en estos casos? En el Instituto de Nutrición, con frecuencia vemos a personas que no responden al tratamiento de primera línea, que tienen falla al tratamiento o esta respuesta no es completa. Y entonces tenemos tratamientos de segunda línea, de los cuales los esenciales son el mofetilo de micofenolato y los inhibidores de calcineurina, que son esencialmente el tacrolimus y la ciclosporina A. En particular, decir que estos son medicamentos en los cuales un porcentaje considerable de los pacientes pueden tener ya una respuesta, o también cuando no hay tolerancia a los medicamentos de primera línea. En cuanto a los efectos adversos, también tenemos que mencionarlos. Hay un mayor riesgo de tener infecciones con ambos, en particular con el micofenolato de mofetilo. Tiene una mayor posibilidad de ocasionar mielotoxicidad y citopenias en la biometría hemática. Y en particular con medicamentos como el tacrolimus, bueno, pues tiene efectos adversos que tienen un rango amplio, desde efectos neurológicos como temblor, cefalea, favorecer hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, pero en los estudios realizados particularmente en pacientes a quienes se les da por hepatitis autoinmune, se ha visto que más o menos el 25% de los pacientes llegan a tener que suspender medicamentos como el tacrolimus por estos efectos adversos, y solo también recordar que en aquellas personas que tienen además diabetes mellitus descontrolada, una mejor opción al tacrolimus sería la ciclosporina A. Existen otros casos de personas que incluso con esto no tienen una adecuada respuesta y en los cuales también se podrían considerar medicamentos más potentes como el rituximab o infliximab, pero que no usamos con gran frecuencia en realidad. Muchísimas gracias, doctora. Ya nos adelantabas algo, doctora Juanita, acerca del tratamiento en pacientes con cirrosis. ¿Nos podrías ampliar qué consideraciones debemos tener en cuenta en estos pacientes? Sí, primero decir que hasta un 30% de los pacientes podemos diagnosticarlos ya en una etapa de cirrosis hepática. Y en estos pacientes yo creo que recomendaría mucho clasificarlos, como siempre, ¿verdad?, en cirrosis compensada y descompensada. Y sí está indicado el tratamiento en pacientes con cirrosis compensada que tenemos evidencia bioquímica e histológica de actividad inflamatoria. Porque sabemos que este grupo de pacientes representa un reto y tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad, mayor mortalidad, incluso necesidad de trasplante. Entonces sí se recomienda el tratamiento y pues no serían candidatos para recibir budesonida, que es uno de los esteroides que comenté previamente, puesto que hay en el metabolismo un primer paso hepático en más del 90%, y este medicamento en el contexto de cirrosis, pues más que disminuir la eficacia para tratar la enfermedad, vamos a tener mayor riesgo de reacciones adversas, entonces no es la opción en este grupo paciente. La acetoprina sí se puede usar en el contexto de cirrosis compensada, no en descompensados. Y bueno, la opción que tendríamos va a ser la prednisona. En los descompensados hay que evaluar bien, deberían de estar todos en un centro de trasplante, y se ha visto en algunos estudios que no impacta de forma favorable la sobrevida el iniciar estos tratamientos, y yo creo que mejor, si ya tienen criterios de trasplante, pues llevarlos al mismo. Pero eso se tiene que evaluar muy cuidadosamente. Muchísimas gracias, doctora. ¿Cuáles son los parámetros que debemos considerar para suspender el tratamiento, si es que se puede suspender? ¿En qué momento? Doctora Nayeli. ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo podemos determinar estas metas del tratamiento de la hepatitis autoinmune? Tenemos dos tipos de respuestas. Le llamamos remisión bioquímica a la normalización del aspartato aminotransferasa y la alanino aminotransferasa,
pero también normalización de los niveles de inmunoglobulina G, que aquí solamente recuerden que a veces en las personas que viven ya con cirrosis hepática, puede ser que estos valores de inmunoglobulina G no lleguen a normalizarse, pero eso es una parte. La otra parte se llama remisión histológica, que sería deseable documentar, y eso es demostrar a través de una biopsia hepática la ausencia de inflamación hepática. ¿Al cuánto tiempo? Pues normalmente esta valoración se hace después de 2 años en los cuales vemos estabilidad de esta normalización, y desde luego que en este camino lo que tenemos que ir haciendo, como bien lo explicaba la doctora Juanita, es ir reduciendo, dejando al mínimo las dosis de los medicamentos del tratamiento para esta hepatitis autoinmune, para entonces decidir si ya pasaron esos 2 años. Lo ideal es hacer una biopsia hepática, pero aquí tal vez sí les diría que si esto es muy difícil de tener acceso a ella, si tenemos esta estabilidad, se podría decidir retirar el medicamento, pero con una vigilancia estrecha para ver que no haya recurrencia. Muchísimas gracias, doctora. Y ya lo mencionábamos a lo largo del podcast, pero ¿qué pasa con la presentación aguda de la hepatitis autoinmune? Porque hay consideraciones muy especiales en cuanto al diagnóstico, ya que pueden tener marcadores inmunológicos negativos y además hay que decidir iniciar o no tratamiento. Doctora Juanita, ¿nos podría comentar al respecto? Definitivamente es un escenario que para muchos es un dilema entre que la ventaja que nos puede ofrecer el usar esteroides versus la no respuesta al mismo y el retrasar el trasplante en el caso de la falla hepática, pero sí conviene dividir. El paciente que tiene hepatitis aguda grave sí se beneficia de iniciar tratamiento con esteroides, prednisona a las dosis que mencioné, pero un seguimiento muy estrecho. Mencionan las guías de 1 a 2 semanas, y si hay deterioro clínico y bioquímico, pues más bien se va a tener que evaluar el trasplante. En el caso de la falla hepática, hay algunos que mencionan usar esteroides intravenosos, pero lo que se ha visto en los estudios es que no ha impactado de forma positiva. Es todo lo contrario, no mejoró la sobrevida global en estos pacientes. Y por supuesto que aquellos que tengan criterios que no respondan a las terapias de soporte tienen que iniciarse el trasplante, es decir, el protocolo para trasplante hepático. Doctora Nayeli, la hepatitis autoinmune, como bien mencionaba, es muy frecuente en mujeres jóvenes que se encuentran en edad reproductiva. Entonces, ¿qué consideraciones debemos tener en aquellas personas que desean un embarazo o que incluso nos dicen que ya están embarazadas? Justo, quienes nos dicen que ya están embarazadas es una situación que resulta un poco más peligrosa, y esa es la razón por la cual, si tenemos mujeres en edad fértil, demos esta consejería y hablemos de este tema desde que tenemos el diagnóstico, damos el tratamiento a ellas para poder planearlo de una manera correcta. No significa que no puedan embarazarse, pero sí hay mayor posibilidad de que haya alguna complicación. Cuando hablamos particularmente del tratamiento, pues hay elementos esenciales que mencionar. Los esteroides en sus dosis de mantenimiento se pueden mantener durante el embarazo, si bien sí puede haber una mayor posibilidad de que haya algo de descontrol glucémico o de hipertensión en el feto, pero bueno, se puede, de acuerdo con las guías, se puede continuar la dosis de mantenimiento de esteroide, y lo mismo ocurre con la azatioprina. Pero es muy importante que recuerden que el mofetilmicofenolato está contraindicado durante el embarazo. Muchísimas gracias, doctora. Y para terminar este podcast, me gustaría que nos dieran 2 perlas finales cada una de ustedes. Doctora Juanita, si nos quiere dar sus perlas. Bueno, lo primero que quiero comentar es que recordar que la biopsia hepática es algo que debemos indicar en todos los pacientes que tenemos sospecha clínica, bioquímica, de autoinmunidad. Hay que hacer la biopsia para llegar al diagnóstico definitivo. Y segundo, una vez que iniciamos el tratamiento, creo que el seguimiento a corto plazo es importante para evaluar efectos adversos, si el paciente está tolerando, si hay una adecuada respuesta. Y por último, no olvidar que aquellos pacientes que ya tienen criterios para evaluación de trasplante, pues hay que enviarlos a un centro donde se realice y no retardar esta oportunidad de tratamiento definitivo. Y bueno, pues por mi parte, creo que es muy importante siempre tener en mente esta enfermedad. A pesar de que, como les explicábamos, no es tan frecuente,
Consideren siempre el contexto clínico en el cual las características de la persona a la que están viendo en consulta y ese patrón de alteraciones en las pruebas de funcionamiento hepático nos puede decir mucho. A veces, simplemente el ver las transaminasas elevadas, y si revisamos en unas simples PFHs la relación de la albúmina con la globulina y las globulinas están más elevadas, estos son pistas que nos hacen tener que buscar hepatitis autoinmune para poder establecer el diagnóstico. Eso sería el primer elemento que quiero decirles. Y el segundo, reiterar, no solo es la inmunoglobulina G, estas aminotransferasas, sino la presencia de anticuerpos antinucleares, antimúsculo liso, anti-LKM1 principalmente. Y aunque ya la doctora Juanita lo mencionó, dado que yo me encuentro en una institución de tercer nivel también, en verdad, a veces llegan pacientes con diagnóstico de falla hepática aguda por hepatitis autoinmune que está debutando. Si sospechan esto, en verdad envíen a los pacientes a un lugar de tercer nivel donde puedan tener este acceso rápido al manejo y al trasplante hepático en caso necesario. Y pues nada, pues agradecerles a todos por su atención. Muchísimas gracias a ambas. Excelente este podcast y muy nutrido. Muchas gracias también a la Asociación Mexicana de Gastroenterología que hace posible este podcast. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima edición. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Educación Médica Continua. Agradece a nuestros patrocinadores: Carnot, Mayoli, Megalabs, Medix, Liomon, Sanfer, Takeda. Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica.